Nos quedó entonces la región neotropical, que como ya vimos es la de mayor cantidad de aves. Estuvimos hablando de por qué algunos de esos factores que básicamente los resumí en esta diapo. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, sobre todo en Sudamérica, hay una extensión de bosques tropicales, que como sabemos son hábitat de gran cantidad de especies de aves. Bueno, hay una extensión sumamente grande, ¿tá? Por supuesto la región amazónica, pero también tenemos otros bosques tropicales en la costa de Brasil y en la costa pacífica de Colombia y el norte de Ecuador, que son muy importantes también para aumentar esa cantidad de especies. Bueno, por supuesto, ya se los comenté por arriba también, el rol de los Andes, ¿tá? de la cordillera de los Andes, que recorre lo que es Sudamérica de norte a sur, también en su margen oeste, que genera, por un lado, ese efecto de barrera, haciendo que se generen especies a un lado y a otro de la cordillera, pero también con muchos, como vamos a ver, muchos ecosistemas, muchos hábitats y microhábitats a los cuales se adaptan y se especializan distintas especies, distintas aves. El aislamiento espléndido, ¿qué se refiere a eso? Bueno, es un término que acuñó un investigador especializado en mamíferos para resaltar que, bueno, la historia de Sudamérica. Sudamérica durante decenas de millones de años estuvo aislada. Recuerdan que yo les dije que en un momento se conectó con Norteamérica, pero durante muchos millones de años permaneció aislada. Y como les decía, en aislamiento se potencia entonces todo lo que tiene que ver con la especiación, la creación de nuevas especies y la creación, incluso como vamos a ver, de familias únicas que encontramos hoy por hoy en Sudamérica. Bueno, el Istmo de Panamá, que yo ya se los comenté, que permitió entonces hace unos 3 millones de años, eso sobre todo en el caso de animales terrestres como los mamíferos y algunos grupos de aves, pero ya desde hace 10 o 15 millones de años había muchas especies llegando entonces a Sudamérica, ya fuera por el istmo o por una serie de islas que había en ese lugar. Y después hay una serie de otras teorías que tienen que ver con la teoría de los refugios, criticadas por algunos otros investigadores diciendo que no hay demasiada evidencia que la sustente, pero que básicamente refiere al rol que tuvieron las glaciaciones pleistocénicas en los últimos 3 millones de años, donde había periodos glaciares y periodos interglaciares. Y durante los periodos glaciares el clima era más frío y más árido. Y eso hacía, por ejemplo, que lo que era el bosque amazónico se fragmentara en refugios, ¿tá? Y quedaran solo pequeños bolsillos de vegetación rodeados por vegetación más árida. Entonces, en esos bolsillos, como islas, se diferenciaban nuevamente las aves. Después, cuando volvía nuevamente a tener una temperatura más alta, un clima más tropical, el bosque se juntaba y ya esas especies se manejaban como especies diferentes. Bien, acá simplemente hice una selección de algunos grupos de aves que están presentes en todos los biomas en este caso de Sudamérica, que son 20, podríamos decir del neotrópico, con alguna excepción. No tenemos en lo que es Centroamérica, todos estos grupos están en todo el neotrópico, salvo los horneros y las perdices, que están ausentes de lo que es el Caribe, ¿tá? No han llegado a las islas del Caribe, ¿tá? Así que podemos decir de alguna manera que estos grupos son los más distribuidos y característicos, si se quiere, de la región neotropical. Estos grupos y los que se mencionan ahí abajo, que no vamos a entrar en detalle. Bien, familias endémicas, o sea, familias que solo encontramos en la región neotropical, 34, una cantidad impresionante. La región geográfica con más familias endémicas, ahí están los nombres técnicos que no nos interesan, pero sí les voy a mostrar simplemente algunos ejemplos. Como pueden ver, estas son todas familias representadas por una sola especie, ¿tá? Así que estas especies son, desde el punto de vista evolutivo, sumamente singulares. Aportan mucho a esa singularidad de la clase aves, ¿tá? Porque son el único representante de su familia. El guácharo
Es lo más parecido dentro del grupo de las aves a lo que es un murciélago. Vive en cuevas, nidifica en las cuevas, se refugia ahí y tiene un sistema de ecolocación también. Su dieta es eminentemente frugívora y contribuye muchísimo a la dispersión y a la regeneración de los bosques donde vive. Bueno, el lobachino, otra especie bastante singular, que de hecho fue incluida en distintos grupos, en distintas familias de aves, cuando no se sabía bien con qué especie estaba relacionada. Ahora, con los avances genéticos, se ha podido determinar que es una especie que pertenece a su propia familia. La encontramos en toda la región amazónica y algunos otros ecosistemas cercanos, el Pantanal, los llanos. La verdad que es una ave bien interesante. Un pequeño playero que tenemos en el sur de Sudamérica, en Argentina, que en cualquier momento llega hasta acá, hasta el Uruguay. Ha llegado hasta muy cerquita. Pero es un playero bien particular, en su familia particular, y la única especie entonces también, perdón, dije playero, debería haber dicho chorlito ceniciento. Bueno, les comentaba entonces hace un rato que en Centroamérica hay una sola familia endémica, es esta que está acá, la Celedónide, con esta especie que se cree que es posiblemente el único pájaro, o sea, el único paseriforme. El grupo de los pájaros es un grupo en particular dentro de las aves. Sería el único pájaro que, por lo menos de los que sobreviven hoy en día, que estaría en una trayectoria evolutiva a perder la capacidad de vuelo. Es un pajarito que vuela muy poco, vive en los bosques de Centroamérica y se desplaza fundamentalmente a los saltos. Y hay algunos investigadores que sugieren eso, que en su trayectoria evolutiva en algún momento va a perder la capacidad de vuelo. Es algo muy raro dentro del grupo de los pájaros. Bueno, la cigua palmera, el ave nacional de República Dominicana, vinculada a los alas de cera, esas que yo les mostraba antes, esas aves tan particulares con ese copete y colorido bien interesante. Bueno, vinculadas con ellas, pero también en su familia una sola especie, y los que les comentaba recién. Las islas caribeñas, la región del Caribe, como un museo que permitió que una cantidad de familias de aves que ya no existen en otra parte del mundo, sigan subsistiendo ahí. Otra familia restringida al Caribe, también a la isla de Española, República Dominicana y Haití, 4 especies. Esta ya es un poquito más numerosa, pero lo mismo, una familia relictual que podemos encontrar en el Caribe. Seguimos en el Caribe, los barrancolíes con 5 especies, todas en cada una de las islas, las Antillas Mayores tiene al menos una especie: Cuba, Puerto Rico, Jamaica y Española con 2 especies. Bien, los tororois o gralarias, ya acá pasamos a familias ya bastante más numerosas, de 60 y pico de especies. Las encontramos en Sudamérica y en Centroamérica, no llegaron al Caribe. Digamos que la mayor cantidad de especies la encontramos sobre todo a lo largo de los Andes. Los tapaculos, otra familia bien interesante, con su centro de diversidad en el sur, sobre todo en los bosques patagónicos de Argentina y de Chile, aunque los encontramos, por supuesto, en todo el continente. Incluso hay una especie que llega al Amazonas. Pero son animales bien característicos de esos bosques húmedos del sur, donde la diversidad de formas es la mayor en lo que tiene que ver con la región neotropical. Bueno, la única zona donde las encontramos. Las cotingas, aves increíbles no solo en cuanto a su plumaje, sino también a su comportamiento. Morfológicamente lo más parecido a lo que tenemos a las aves del paraíso. Yo elegí el gallito de las rocas andinos, esta es el ave nacional de Perú. Pero hay otras especies tan llamativas como esta en tonalidades púrpuras, azules. Son aves frugívoras de bosque y que tienen un sistema de apareamiento similar a aquel de los gallos de las praderas y de bosques que vimos hace un rato. Se reúnen en lecs, los machos despliegan y las hembras eligen. Bueno, acá entramos puse uno de los ejemplos de los grupos realmente con muchísimas especies, que son
la de los bataraes, ¿tá? Con muchísimas especies, sobre todo a nivel de los bosques húmedos, como las selvas lluviosas como la del Amazonas, ¿tá? Por ejemplo, en la región pampeana, en lo que es Uruguay, nosotros solo tenemos 2 o 3 especies. Hay 2 que son comunes y 1 o 2 más que aparecen en Centurión. Es una típica familia tropical de la región neotropical, ¿tá? En ese mismo grupo, además de los tamnofílidos, de esos bataraes que mencionábamos recién, también otro ejemplo sería el de los horneros, ¿tá? La familia del hornero también, con más de 300 especies y restringida también a la región neotropical. Bueno, para ir terminando, entonces, hacemos una recorrida por los ecosistemas justamente de esta región, arrancando justamente con los bosques, estos bosques superhúmedos, lluviosos de tierras bajas, de la zona del Amazonas y del Orinoco, de la cuenca del Orinoco. Vamos a ir viendo entonces algunas imágenes y especies. Esta es la selva amazónica en Ecuador, la selva amazónica occidental. Creo que tengo ahí un par de especies. Por un lado, un trepatroncos de la familia del hornero y por otro lado, un tangará, ¿tá? Es interesante, estas 2 especies representan a 2 subgrupos dentro de lo que conocemos como pájaros, o sea, las aves más pequeñas. Este subgrupo, se los menciono simplemente para que lo sepan, es el de los subocines y es el grupo bien característico de Sudamérica. Más del 95% de las especies de subocines están en Sudamérica y solo en Sudamérica. Y después este grupo se llama el de los ocines, que supuestamente son mejores cantores, ¿tá? Son 2 grupos en los que se divide el gran grupo de los pájaros. En las selvas tropicales, en general los subocines se mantienen, son especies bien diversas a nivel de sotobosque, ¿tá? Se dispersan poco y se mantienen en las partes bajas del bosque. Mientras que los ocines han colonizado las partes altas, el dosel, ¿tá? Se han segregado de alguna manera en esos ambientes. Bueno, yo les comentaba hace un rato entonces que estos... Bueno, ahora vamos a ver un mapita. Un ejemplo de un bosque similar en estructura al amazónico, pero en la costa de Brasil, lo que conocemos como Mata Atlántica, en Argentina selva paranaense. Y después el otro bosque húmedo de tierras bajas, importante, muy importante en cuanto a especies únicas y a cantidad de especies, es lo que se conoce como Chocó, que está en la... a ver, en la próxima ya tenemos un mapita, sí. En la costa pacífica de Colombia y el norte de Ecuador, el que veíamos antes, el de la Mata Atlántica y por supuesto el Amazonas. Los 3 grupos grandes de bosques húmedos de tierras bajas que tenemos en Sudamérica. También tenemos, por ejemplo, por supuesto, bosques húmedos de montaña, que se dan sobre todo en lo que es la cordillera de los Andes y también en las cordilleras de la costa de Brasil, con muchas epífitas y con una estructura no tan alta como el de los bosques húmedos de tierras bajas, pero realmente con vegetación muy exuberante. Este en particular es de la Sierra de Santa Marta, que es una especie de montaña aislada de los Andes, muy cerquita de la costa del Caribe, en Colombia, y es el área de endemismo más importante de Sudamérica y de hecho, como hay, si mal no recuerdo, de todo el mundo. Es el lugar que tiene más cantidad de especies únicas, ¿tá? Hay unas, no me acuerdo ahora exactamente, pero hay 25 o 30 especies que solo las encontramos en Santa Marta. Bueno, otra selva montana, en este caso allá donde terminan los Andes, en el noreste de Venezuela, en las estribaciones más al norte entonces de esa cadena montañosa. Tenemos también bosques montanos muy interesantes en Centroamérica. ¿Por qué? Bueno, por supuesto son bosques hermosos, pero lo que me parece particularmente interesante es que es donde se dan esas mezclas de avifaunas neárticas y avifaunas neotropicales, ¿tá? Recordemos que las aves neárticas, aquellas que hablamos en la primera parte de la charla, están vinculadas sobre todo a hábitats más templados, ¿tá? Entonces, esas aves neárticas utilizan las montañas de Centroamérica para encontrar ambientes similares a los que ellos habitan más al norte, ¿tá? Entonces, por eso son bien interesantes estos ambientes, porque encontramos por un lado elementos neárticos típicos,
como este carpintero, mezclados con elementos neotropicales característicos de la zona de Centroamérica. Esa hermosa pavada de monte. Y tengo ahí otro ejemplo que no lo podía dejar de poner, también el quetzal, también de esos mismos bosques. Pasá nomás, Juan. El quetzal pertenece al grupo de los trogones, que son de distribución pantropical, o sea que están presentes en todas las selvas o regiones tropicales del mundo, ¿tá? Pero en particular los quetzales, que son un género específico dentro de esa familia de los trogones, solo los tenemos en América. Más acá, más cerca de Uruguay, esta versión de la mata atlántica de altitud, más o menos unos 1000 metros, que genera también una mezcla con coníferas, con araucaria, pino Brasil, y a la cual están adaptadas una cantidad de especies. Entonces, en esta mata atlántica de altitud, muchas especies de las zonas bajas no llegan o son menos comunes, y a su vez tenés una cantidad de animales que son más abundantes o incluso están restringidos a esas selvas más altas. Bien, selvas tropicales y subtropicales, veíamos recién. Esta es un bosque húmedo, es una selva, como se le llama en Chile y en Argentina, la selva valdiviana, que en su expresión más austral es este bosque magallánico en Tierra del Fuego. ¿Tá? Yo les comentaba esa especie de espejo que había entre la costa oeste de Norteamérica y la costa oeste del sur de Sudamérica. Bueno, más allá de que estos bosques obviamente no se comparan en riqueza con lo que son la mata atlántica o con lo que es el Chocó o la selva amazónica, tienen muchos menos especies, pero las especies que hay ahí son muy singulares. ¿Tá? Tenemos muchas especies, por ejemplo, esta de la familia del hornero es el único dentro de su género, o sea que no tiene parientes cercanos. ¿Tá? Las raras, otro grupito que pertenece a la familia de las cotingas, ¿cuál mostré? El gallito de las rocas, de esa familia, pero hay solo 3 especies a nivel del mundo, que están las 3 en Sudamérica, y tienen la característica, más allá de que comen frutas como las otras cotingas, estas tienen toda una adaptación a nivel digestivo para comer hojas. ¿Tá? Bueno, son 3 especies, una de ellas llega como invernante acá en Uruguay, que es el cortarramas. Y los tapaculos, que como les decía, son elementos bien característicos de estos bosques del sur del continente. Bueno, los Andes, ya lo habíamos mencionado, vimos las selvas montanas allá en el oeste de Venezuela y miles de kilómetros llegando entonces hasta Tierra del Fuego. Tienen por un lado esa función de servir de barrera, entonces tenemos a un lado la selva amazónica y por ejemplo al otro lado el Chocó, y hay especies diferentes a uno y otro lado de los Andes. Y por otro, generar una cantidad de hábitats diferentes y como les decía, cada uno de esos hábitats tiene especies en particular. Bueno, hay algunos ejemplos de esa variedad ambiental que generan la cordillera de los Andes. A ver algunos otros ejemplos. La Prepuna, subiendo en altura. Ahí en la Prepuna estamos a unos 2000 y pocos metros hasta los 3000 metros. Y en la Puna por arriba de los 3000, 3500 metros. Y en todos estos ambientes hay especies restringidas a ellos. Hay un tipo de perdiz y una dormilona. La de abajo es de la familia de los venteveos. Recién veíamos la Puna, que es un ambiente, es el típico altiplano que tenemos en los Andes centrales. Es un ambiente bastante seco. El ambiente de contrapartida es el páramo en el norte, en los Andes septentrionales. Un ambiente mucho más húmedo. Acá tenemos, por un lado, estos frailejones, que son estas plantas tan interesantes que en algunos otros lugares hay muchas especies, algunas llegan a medir 2 o 3 metros de altura. Ese es uno de los elementos. Y el otro elemento interesante son estos árboles que están acá, que son del género Polilepis, que se llaman queñoas, tabaquillos le dicen en Argentina, y al cual son los árboles que crecen a mayor altura en los Andes, y a los cuales están también restringidos una cantidad de especies. Bueno, ahí puse 2 ejemplos, un zorzal, creo que este es el zorzal más grande que tenemos en las Américas, y el comecebo gigante, una de las especies vinculadas y especializadas en esos Polilepis, en esos bosques
de queñoa que les mostraba recién. ¿Tá? De hecho, esa es una ramita de esos colides. También en los Andes, por supuesto, lo que son los ambientes acuáticos, las lagunas altoandinas son realmente muy importantes para muchas especies. Tenemos por un lado aves migratorias, a ver si pasamos la siguiente, Juan. Aves migratorias que llegan desde el Neártico, muchas de ellas siguen al sur, pero hay muchas que se quedan en esas lagunas altoandinas. Y después elementos característicos de esas lagunas que se reproducen ahí. Las callaretas o taguas, ¿tá? Con 2 o 3 especies restringidas a las lagunas altoandinas, y también algunas especies de flamencos, en particular las parinas, que son 2 especies, y que también básicamente sus áreas de reproducción se limitan a esta zona del continente. En lo que tiene que ver con montañas, hablamos de los Andes, hablamos de algunas sierras en la Mata Atlántica, y no podemos dejar de mencionar los tepuis del sur de Venezuela, el norte de Brasil. Tocan un poquito de Guyana y un poquito también de Colombia. Montañas realmente increíbles, con unos paisajes alucinantes arriba, pero con una cantidad de bosque, digamos, montano en todo lo que es los alrededores. Son de las avifaunas menos conocidas. De hecho, me fue difícil encontrar fotos buenas de las especies endémicas de los tepuy. Acá están los tepuy. ¿Tá? Pero desde el punto de vista del paisaje y también de sus aves, realmente unos lugares impresionantes. Pasando a lugares ya ahora un poco más seco, el bosque esclerófilo en el centro de Chile, donde hay una serie de ambientes justamente donde la vegetación está adaptada a una menor precipitación y además de la flora singular, también por supuesto tiene sus aves asociadas. Hay un par de ejemplos de la familia del venteveo, de los tiránidos. Matorral costero, también seguimos más o menos en la misma zona del centro de Chile. Matorral seco de las Bajas, nos movimos al norte de vuelta sobre el Caribe, cerca de esta montaña que les comentaba de Santa Marta. Tenemos otra toma del matorral árido del Caribe. Esta es un poco menos, es más matorral y menos bosque que la anterior. A pesar de la aridez, tiene aves increíbles. El cardenal coreano, bueno, ahí puse un par de ejemplos, el turpial, el ave nacional de Venezuela. Hay gran cantidad de aves, más allá de ser obviamente no como la selva amazónica, pero uno diría un ambiente medio semidesértico, pero la verdad que se encuentran muchas aves y algunas de ellas muy coloridas. Pasando entonces a esos ambientes con menos cantidad de precipitaciones, o siguiendo mejor dicho, encontramos lo que es la franja árida en el centro de Sudamérica, y una de sus manifestaciones es el Chaco, que tiene 2 versiones, dos versiones más conocidas, que son el Chaco húmedo al este, y bueno, hay un par de especies típicas del Chaco húmedo. Estamos en esta zona de acá. Este cinturón o franja árida que corre desde el noreste de Brasil casi hasta la Patagonia, y que justamente funciona como funcionan los Andes, dividiendo, por ejemplo, el Chocó del Amazonas. Bueno, funciona dividiendo lo que es la selva amazónica de la Mata Atlántica. Entonces, al separar esos bloques de ambientes relativamente similares, genera entonces especies diferentes evolucionando en cada uno de esos bosques húmedos. Un segundito. Estamos acá en la zona del Chaco. Ahora vamos a ver estas otras 2 zonas que son la Caatinga y el Cerrado. Bueno, en la versión seca del Chaco, veíamos la húmeda, esta es la seca, con algunas especies que vamos a reconocer, porque tenemos una pequeña prolongación del Chaco seco en el oeste de Uruguay, ¿tá? Que son los algarrobales y sobre todo los blanqueales que encontramos en Río Negro y Soriano fundamentalmente, y donde encontramos esas especies características. La Caatinga en el extremo noroeste de ese cinturón árido, con aves también increíbles de vuelta, similar a lo que comentaba para los matorrales áridos del Caribe. Bueno, la falta de precipitación no afecta lo que es la diversidad, los colores y
la riqueza de aves que podemos encontrar en el lugar. Un segundito. Ese loro que está acá es una especie muy emparentada con un guacamayo prácticamente igual que teníamos en Uruguay y que una de las especies que desapareció en los palmares de Yatay en el norte del país. ¿Tá? Era prácticamente igual a ese. Bueno, el cerrado en el medio entre el Chaco y la Caatinga tiene diversas versiones, algunas que parecen prácticamente pastizales. Es una especie de matorral y hay una versión más tupida que parece un bosque abierto tipo, nada que ver con las especies, pero una fisonomía como el de una algarroba. Y algunas de las especies, bueno, ese picaflor que realmente es una belleza. Los pastizales subtropicales, en este caso en Paraguay, hay alguna especie por ahí, sí, un yetapá, diferente al que encontramos o se encontraba acá en Uruguay, y un dormirón como especies típicas de estos lugares. Bueno, no voy a hablar de la región pampeana, porque ya es la que estamos nosotros y nos encontramos todos, pero simplemente les quería mostrar estos pastizales templados en el sur de la región pampeana, en la zona de Ventania, que es donde están las alturas más altas. Ahí llegan los cerros a 1400 metros y hay 2 o 3 especies que solo las encontramos ahí, que son poblaciones de aves andinas y que se supone que en algunos miles de años más van a seguir, cambiando, evolucionando y se van a transformar en especies diferentes. Yendo más al sur, la Patagonia, ahí con la otra especie de ñandú que encontramos en América, otra de las familias endémicas. El monte, esta estepa arbustiva, otro de los ambientes también que parece vacío de aves, pero cuando uno empieza a buscar encuentra muchísimas especies, sobre todo en el verano. En el invierno no quedan muchas, pero en el verano sí. En el desierto, me dirán, bueno, sí, pero en el desierto, en el superdesierto, en esta versión del desierto de Atacama, donde no hay absolutamente nada de vegetación, no puede haber aves, ¿o sí? ¿Piensan que puede haber algún ave ahí? ¿Sí? No hay insectos, no hay vegetación, no hay nada. La próxima. Hay una gaviota que utiliza, justamente como no hay nada en el desierto, utiliza ese lugar para nidificar. No hay depredadores. Entonces se alimenta en la costa, pero se traslada al desierto para nidificar. Bien, y pasando de lugares secos a lugares húmedos, bueno, lo que son los llanos de la zona de Venezuela y de Colombia, y el Pantanal, por supuesto, ¿no? Donde ahí la clave es el agua y donde digamos que los componentes ornitológicos más importantes tienen que ver con las aves acuáticas. Bueno, los manglares, otros de los sistemas vinculados al agua, en este caso agua salada, que a la altura de Uruguay no las encontramos, pero sí llegan hasta el sur de Brasil. También con una cantidad de especies bien típicas. Bueno, ahí vemos como en algunos lugares, algunos manglares, en las inmediaciones de los manglares del norte de Sudamérica, son muy utilizados por las aves playeras. Y hay una cantidad de estas aves playeras que tal vez recuerden, les comenté que nidifican en el norte de la región neártica, en Canadá, en Alaska, y se trasladan muchas de ellas hasta Sudamérica. Bueno, hay una especie de filtro. Algunas quedan en el norte de Sudamérica, otras van bajando. Algunas llegan a Tierra del Fuego. Pero aquí en el norte de Sudamérica podemos ver una cantidad de especies que no llegan entonces hasta la región pampeana. Bueno, ya queda poquito. La zona de aguas costeras de la Patagonia, del sur del continente, vamos a ver el Atlántico y el Pacífico. Muy importante, de vuelta, no en cuanto a diversidad de especies, pero sí en concentración de muchos individuos por especie. Y muchas veces asociadas a esas colonias de mamíferos marinos. Bueno, hay algunos ejemplos. Los pingüinos formando colonias, los cormoranes, una especie de ostrero típico de esa zona, y un grupo de patos, que son 4 especies, que solo se encuentran en esa parte del continente y que la última fue descrita en el año 1981. Así que una de nuestra región, de las especies encontradas más recientemente.
Las aguas costeras y pelágicas ahora del lado del Pacífico, muy importante para lo que son, bueno, las del Atlántico también, para lo que son aves pelágicas. Las aves pelágicas son aquellas especies que cumplen la mayor parte de su ciclo de vida en alta mar, salvo cuando tienen que nidificar. Y ahí puse el ejemplo del albatros real y el frente blanca. Para los que nos gusta observar este tipo de aves, albatros y petreles, la zona del Pacífico se presta mucho más porque ahí hay aguas profundas muy cerca del continente. Entonces uno no se tiene que adentrar tanto como lo tenemos que hacer acá en esta parte del Atlántico. Entonces uno saliendo, por ejemplo, de Valparaíso o de Arica, enseguida puede estar observando estas aves tan impresionantes. Para terminar, entonces, una rápida recorrida por algunas de las islas que rodean a la región neotropical y que, de hecho, de alguna manera se pueden considerar los límites donde encontramos aves neotropicales. Bueno, Galápagos, por supuesto, con todas sus especies, los pinzones, y el vínculo con la teoría de la evolución, aunque para decir verdad, para ser sinceros, Darwin no se basó en los pinzones, sino que se basó más en las calandrias de Galápagos para todo lo que tenía que ver con su teoría. En las Galápagos los ambientes que encontramos son bosques más bien secos abajo y bosques húmedos arriba, el mismo tipo de arreglo ecosistémico que encontramos también en muchas islas del Caribe. Los bosques secos, los bosques húmedos están en la parte alta de la isla de Santa Cruz. También hay un par de especies más ahí, de los pinzones. Bien. Bueno, Noroña. Galápagos está solo a 1000 kilómetros del continente. Noroña solo son 300, si no me equivoco, mucho más cerca, pero es una distancia que ya le permitió a estas islas generar dos especies nuevas. ¿Tá? Evidentemente, estas poblaciones, esto es un chiví, la familia de Juan Chiviro, esta es un fío-fío. Esas poblaciones llegaron a la isla y ese aislamiento, esa barrera que representa el Atlántico, fue suficiente para entonces generar sus propias aves endémicas. Dos pajaritos que solo encontramos en Noroña. Y el último ejemplo que tenía para mostrarles es de este lugar que tal vez muchos de ustedes no conozcan, que para mí es uno de los lugares más difíciles de acceder de toda la región neotropical, que es la isla de Masafuera en Chile. Bueno, ahí está. Son básicamente dos islas, una más cerca del continente y otra más alejada, Alexander Selkirk y Robinson Crusoe. Y cada una tiene sus especies endémicas, el roscadito de Masafuera, y ahí puse el picaflor de Juan Fernández. Hay 3 o 4 especies más, ¿tá? Pero bueno, en el caso particular de Alexander Selkirk, o la isla de Masafuera, como también se la conoce, es uno de los lugares de más difícil acceso para llegar y para poder observar estas aves tan coloridas. Bueno, muchas gracias.